Siguen las labores de búsqueda del pequeño Tomás, un niño de 3 años cuyo rastro se perdió desde el día miércoles pasado en el sector de Caripulún, en Arauco, esto en la región del Biobío, un caso que ha tomado una connotación absolutamente nacional y pública por el hecho, de hecho, la desaparición de un niño, pero no es el único niño que desaparece durante el año en Chile. Cerca de 3.500 han desaparecido entre el año 2010 y el año 2019, una cifra que es absolutamente alarmante y de la cual muy poco se habla. Y para hablar de eso también, para conocer más datos y de esta realidad, estamos en contacto ya con Rafael Rodríguez, él es jefe del área de estudio y desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Connie. Bien, hola, gracias por invitar. Rafael, se sabe muy poco, lo que te decía al principio en la introducción, sobre este tema y sobre las cifras de este tema. Entonces me gustaría que para contextualizar me ayudaras un poco a conocer cuáles son esas cifras, cuántos niños se pierden y cuál es la realidad en Chile. Bueno, el año pasado se hizo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, liderada por Erika Olivera, en donde se le exigió al Poder Ejecutivo levantar información sobre un tema tan relevante como este, y como bien dicen, poco se habla. El análisis dio que en total hay alrededor de 3.000 niños, un poquito más de 3.000 niños que se han perdido durante un periodo de casi 10 años, lo cual te habla de un número que, si bien en el general no parece significativo, cada uno de estos casos es un mundo, como bien lo hemos visto ahora en Leu con el caso de Martín. De estos 3.000, la mayoría tienen entre 12 y 17 años, son casi 2.800 niños, entre 6 y 11 alrededor de 250, y este es un dato muy increíble, que entre 0 y 5 alrededor de 380 niños se perdieron, y nadie se puede explicar que un niño de menos de 5 años se escape, ya sea a una familia o a una residencia de Sename. Y ese es otro dato relevante, o sea, acá tenemos de esta cifra alrededor del poquito más del 70%, son niños que están bajo el cuidado del Estado, en un porcentaje importante en residencias, pero también en sus propias casas, cumpliendo alguna medida ambulatoria por alguna medida de protección, o también en familias de acogida, aunque en menor medida. Y eso te da cuenta de que hay un sistema también estatal que se preocupa de cuidar a los niños, pero que no está siendo efectivo. Y que una vez que se escapan los niños de las residencias, tampoco hay un buen sistema que opera, porque no los encuentran a todos. Alrededor de un 50% de los niños que se escapan de residencias de Sename no son encontrados, versus el 100% de casos encontrados si es que estos niños se escapan de una familia, de una familia. O sea, aquí lo que te dice es que si eres un niño de residencia, te tienen menos posibilidades de que te encuentren, y eso no es porque sí, es porque también los carabineros le dan menor urgencia a la búsqueda de niños que se fugan de residencias, ya que creen que hay voluntariedad, o le otorgan un grado de voluntariedad a la fuga, por una parte, y por otro, porque también hay muchas fugas desde las residencias, o no fugas, pero salidas temporales de los niños, y por lo mismo los carabineros creen que no es necesario darle la misma prioridad, cosa que por suerte ha estado cambiando gracias a esta misma comisión que comenzó la diputada Erika Olivera. Rafael, dentro de los niños que se van yendo de las residencias tipo Sename, ¿cierto? ¿Las causas son más o menos siempre las mismas? Mira, eso es una muy buena pregunta, porque si bien no tenemos tanta claridad de cuáles son las causas por las cuales se fugan, la Policía de Investigaciones hizo un buen análisis sobre los casos que se fugaban o que se extraviaban de las residencias, y encontraron una relación bastante significativa entre la cantidad de fugas y los centros que tenían mayores tasas de denuncia. Para ponerlo en buen chileno, o sea, los niños se estaban fugando o escapando de aquellas residencias donde había mayores tasas de maltrato. Y eso te abre una nueva pregunta de cómo las residencias están tratando a los niños que deben ser cuidados y queridos por el Estado. Y ahí entonces tenemos que entrar a la pregunta de qué es lo que estamos haciendo como país para poder disminuir estos casos de fuga o de que se estén escapando de aquellas residencias estatales.
Rafael, no es el caso de Tomás, ¿verdad? No. No es el caso de Tomás. No es el caso de Tomás. La realidad de este caso, y esto no es por restarle dramatismo a lo otro, porque las razones de fondo, ¿verdad?, pueden ser tremendamente dramáticas, pero son de otra naturaleza. Los niños que se escapan del Sename porque no quieren estar ahí tienen razones muy poderosas y muy de fondo. Y esa es parte de la crisis que hemos vivido como país en ese sistema, en el sistema de protección a nuestros niños por parte del Estado. Pero aquí estamos hablando de un caso que tiene la tragedia de un niño muy chiquitito, ¿verdad?, que desaparece del seno de su familia finalmente. ¿Cuántos casos como este van ocurriendo con el tiempo? ¿Cuánto esfuerzo finalmente se les pone? Tú sugerías que Carabineros a veces probablemente pone más esfuerzo en estos casos que en los otros que habías estado describiendo. ¿Y qué dice la historia de este tipo de casos respecto de las razones, las causas y el éxito finalmente en las búsquedas? Para tenerlo como contexto y referencia, digamos, ¿verdad? Obviamente no te puedo pedir que te hagas referencia específica a este caso porque es mucho lo que no sabemos, pero ¿qué es lo que nos dicen los datos respecto de lo que ha venido ocurriendo en Chile con equivalente? Este es un niño que tiene 3 años. Entonces, los motivos por los cuales un niño de esa edad se puede desaparecer pueden tener dos líneas, me imagino. O sea, una, que alguien haya o raptado, traficado en el fondo con este niño, o que se haya perdido por su propia cuenta. Ahora, un niño de esa edad, de 3 años, todos los que han tenido hijos o que tienen contacto con niños de 3 años, entienden que se escape un niño de esa edad por tanto tiempo no es algo recurrente. Además, las búsquedas se han hecho de manera ir abarcando perímetros desde lo más cercano a lo más lejano y no lo han podido encontrar todavía. Entonces, uno no se puede aventurar con una tesis sin tener todos los antecedentes, pero al menos a mí me parece muy extraño que un niño de esa edad se pueda escapar y perder con tanta gente buscándolo. De ese contexto como origen del niño, digamos, ¿verdad? O sea, un niño que viene de una casa de familia. ¿Qué es lo que muestran las estadísticas? ¿Hay éxitos en las búsquedas? Sí, como te comentaba, alrededor de un poquito menos del 30% de los niños que tienen una orden de búsqueda y recogimiento, o sea, un niño que se perdió y que se generó esta orden de búsqueda y recogimiento, que es un proceso administrativo que parte por las policías en el caso de las familias privadas y parte por los juzgados de familia en el caso que sean niños que estén bajo el cuidado del Estado. En el caso de los niños privados, alrededor del 100% de los niños se encuentran. Lamentablemente, cuando se encuentran, no todos se encuentran en las mejores condiciones y hay un porcentaje menor que se encuentran muertos. Entonces, pero es un porcentaje muy bajo. Tengo las datas acá y en total no más de te voy a dar el dato exacto, pero no más del 0,5% de los casos que se encuentran fallecidos. Esperemos que este no sea el caso, ojalá que las estadísticas nos ayuden en el sentido de que es muy poco probable y esperemos que lo puedan encontrar vivo. Estamos conversando con Rafael Rodríguez, jefe del área de estudio y desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo. Rafael, hace un ratito mencionaste el rol del Estado. Hoy día conversábamos con unos amigos de La Pauta en la mañana sobre que antes uno veía mucho más fotos de niños o personas desaparecidas en distintos lugares, ¿cierto? Pero hoy día uno no ve, como que uno siente que esa realidad no existe, que no se pierden los niños o que la gente no se pierde, a no ser que te toque algún caso cercano o a no ser que veas en los medios de comunicación un caso de tanta connotación pública como este, ¿cierto? ¿Qué falta desde ese sentido por parte del Estado para poder impulsar un poco más esta problemática que al parecer es absolutamente invisible, ¿no? Un buen comentario, porque la verdad es que todos los temas relacionados con la infancia en general son temas que pasan a segundo plano, independiente que en los discursos políticos se consideren a los niñas y adolescentes como algo que están primero en la fila, que son muy importantes. Pero en el fondo aquí tenemos un Estado que le cuesta avanzar en las políticas de infancia, por una parte porque los niños no votan, ¿no es cierto? Y por otra porque pareciera que la urgencia de la política hay otros temas que van siendo mucho más relevantes. Sin ir más lejos, han habido grandes avances. Se ha instalado la Defensoría de la Niñez, se hizo la Subsecretaría de la Niñez,
se está modificando el Sename, pero hay una ley que está pendiente, que es la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, que si bien han dicho que tiene urgencia, todavía no la han podido terminar de discutir en el Parlamento, y que es una ley que debería acreditar ciertas garantías de derechos, un catálogo de derechos de los niños que el Estado se debe hacer responsable de cumplir. Y dentro de esos derechos, obviamente, que está el interés superior del niño. Y cuando hay un interés superior del niño mandatando las leyes sociales, el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial deberían tender a prestar todas aquellas cosas que son necesarias para el desarrollo positivo de la niñez. Y que esto parece muy de palabra, pero en la práctica no es muy distinto que asegurar condiciones de vida que permitan el correcto desarrollo. Un niño no tiene la culpa de nacer donde nació, de tener los padres que tiene, el barrio que tiene, y por lo mismo el Estado tiene que asegurar unas condiciones, no diría mínimas, sino que suficientes para que alguien pueda crecer cuidado, querido y con las bases necesarias para el correcto desarrollo. Rafael, y desde este punto de vista, ¿tú crees que eso no se da por una cuestión política, por las discrepancias que se dan habitualmente, o simplemente porque al Estado le interesa solamente cuando ocurren casos que podemos ver en los medios de comunicación? Bueno, esa es una pregunta de la cual no me puedo hacer responsable, pero sin duda que falta mayor compromiso de los actores políticos para poder sacar una buena ley de garantía y grandes reglamentos con el presupuesto necesario para cubrir las necesidades que tienen los niños. Si tú miras el presupuesto que tienes para atender a niños en Sename, la residencia, hasta hace muy poco era menos de 400.000 pesos por niño. Ahora se hizo alguna modificación y van entre los 500 y 700.000 pesos dependiendo del tipo de sanción y medida. Cuando en verdad hay casos que necesitan 1,5 millones, 1.900.000 pesos para poder atender todo lo que se necesita. Además, no hay prioridad para la atención en servicios de salud, con casos de Sename o con casos de mayor riesgo. Entonces tú tienes, por ejemplo, el caso de Talcahuano, donde tenían niños que tenían descompensaciones psiquiátricas en la misma residencia que otros niños que no tenían ese tipo de problemas, atendiéndose con la misma infraestructura y el mismo personal. Eso no debería ser posible. O por otro lado, que haya niños de entre 6 y 18 años en la misma residencia. Imagínate el riesgo para los niños de 6 de estar en contacto con algún otro niño mucho mayor que pudiera tener complicaciones en la conducta, pudiera de alguna manera abusar de estos niños que son mucho menores. ¿Cómo es posible que en el fondo tengamos una política pública que permite que ocurran cosas que a la vista de cualquier persona sin ser experto en la materia parecen un sinsentido? Entonces, en la medida en que nosotros como sociedad, primero, no presionemos a que hayan cambios, y segundo, los políticos no se den cuenta de lo relevante que son los niños para el futuro del país, es probable que los cambios sean muy lentos y que no tengamos todos los recursos necesarios para cuidar, proteger, estimular y desarrollar a los niños del futuro. De todas maneras, Rafael Rodríguez, jefe, jefe del área de estudio y desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo, te agradecemos por tu tiempo y por esta conversación tan importante. Gracias a ustedes y sigan poniendo el tema en carpeta. Muchísimas gracias a ti, que estés bien. Son las 13:47.